Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Shanks parece ser una persona noble, no por causa de su familia, sino nobleza en el sentido de bondad, siempre buscando ayudar a las personas que están a su lado, independientemente de la situación. Al mismo tiempo, ya ha tenido actitudes un poco cuestionables, como lo que él y su tripulación hicieron en sus encuentros con Kid. En el pasado, vimos que Shanks perdió su brazo para salvar a Luffy de un rey del mar, algo increíble, ya que Shanks era muy poderoso incluso en esa época. Podría haber protegido su propio brazo, usar haki y no sacrificar su brazo. En el video de hoy vamos a hablar sobre los motivos por los cuales Shanks permitió que el rey del mar le arrancara el brazo sin que él intentara hacer nada para evitar que esto ocurriera. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, como sabemos, Shanks es un personaje bastante enigmático que sigue solo sus propios propósitos de vida. Muchas veces lo vemos siendo un pirata tirano y otras veces lo vemos como un diplomático que busca hacer las cosas de la mejor manera posible. Uno de los mayores acontecimientos que marcó su vida fue durante el tiempo que pasó junto al pequeño niño que tenía el sueño de ser un gran pirata. El pequeño Monkey D. Luffy. Desde su introducción en la obra, Shanks, el pirata que inspiró a Luffy a soñar con ir al mar, sacrificó su brazo izquierdo, el brazo que usaba para manejar su espada y disputar el título de mejor espadachín del mundo, para salvar a Luffy de perder la vida a manos del rey del mar. Sin embargo, hay una cuestión sobre cuáles fueron las motivaciones de Shanks para hacer esto. Después de todo, en ese momento, Shanks podría haber matado fácilmente al rey del mar, podría haber detenido al monstruo marino con el haki del conquistador o haberse defendido con el haki del armamento, pero optó por permitir que la criatura le arrancara el brazo. Durante mucho tiempo, esta gran duda quedó sin respuesta sobre por qué motivos Shanks permitió que le quitaran el brazo en lugar de quitarle la vida al rey del mar. Algún tiempo después, obtuvimos una aparente respuesta del propio Shanks. Una respuesta completamente inesperada, pero creada por Oda para hacernos ver a Shanks como un héroe, hacernos creer que realmente tiene un buen corazón y esperaba grandes logros de Luffy. Shanks habría dado su brazo a cambio de la vida del pirata del sombrero de paja. Como dijo Shanks, dio su brazo a cambio de esta nueva generación de piratas, permitiendo que Luffy pudiera vivir y convertirse en un poderoso pirata que cambiaría el rumbo del mundo. Pero hoy podemos ver esto de otra manera. Shanks parece haber intentado manipular el destino de Luffy ese día para garantizar que cumpliera su destino. Como deben recordar, Shanks y sus compañeros de tripulación vieron a Luffy, aún siendo un niño joven, hacer algo completamente inesperado solo para demostrar su valor. Luffy se había cortado por debajo del ojo izquierdo con una pequeña cuchilla. Para el niño, esto fue un intento de mostrar a la tripulación de Shanks que era valiente y digno de unirse a la tripulación del pelirrojo, algo que sorprendió a todos los piratas, pero los animó con el acto de Luffy. Al fin y al cabo, ellos eran piratas. Entonces, hicieron una fiesta en el Party's Bar en celebración del coraje de Luffy, durante la cual Shanks reprendió a Luffy por ser tan tonto y una vez más le dijo que no le daría permiso a Luffy para unirse a su tripulación. Shanks decía que sentía que el niño aún era muy joven e inexperto, que no sabía nadar y que un pirata necesitaba saber nadar. Muchas personas en ese momento se centraron en esta declaración de Shanks, diciendo que por eso la tripulación de Shanks no tiene miembros con poderes de fruta del diablo, pero este no es el punto principal en esta conversación. Después de engañar a Luffy para que bebiera jugo, Shanks le dijo que él y su tripulación dejarían la aldea después de 2 o 3 viajes más, lo que Luffy dijo que le daría tiempo para aprender a nadar. En ese momento, algunas personas creen que estaban buscando a Ace, pensando que él heredaría el legado de Roger, pero lo que podemos notar es que Shanks, incluso si Luffy aprendiera a nadar, no lo llevaría con él. Esto va más allá de la edad de Luffy, sino de su fuerza. Luffy no era lo suficientemente fuerte para enfrentar el mar, y tal vez nunca se volvería lo suficientemente fuerte, y Shanks necesitaba poder, necesitaba fuerza. Ese día, Luffy quería convertirse en pirata, pero ¿y cuando creciera un poco? ¿Seguiría teniendo el mismo sueño? Sin embargo, todo cambió unos minutos después de ese diálogo. Fueron interrumpidos cuando Higuma y sus bandidos llegaron y exigieron sake, del cual Shanks y su tripulación habían bebido todo, excepto una botella. Shanks ofreció a Higuma la última botella, pero Higuma la rompió en su cabeza porque sintió que no era suficiente. Cuando Shanks intentó limpiar el desorden en lugar de contraatacar, Higuma le tiró la comida a Shanks y se fue, convencido de que Shanks era un cobarde. Después de eso, Shanks y su tripulación se rieron de su humillación. Luffy se enfureció por completo con la forma en que Shanks se negó a contraatacar, así que intentó salir del bar. Shanks intenta detener al niño para evitar que haga alguna tontería, pero nota algo que lo sorprendió. Luffy había comido la fruta del diablo que Shanks y su tripulación llevaban, la fruta que Shanks le presentó como
la Gomu Gomu no Mi. Shanks y sus compañeros de tripulación estaban distraídos, y el destino aseguró que Luffy comiera esa fruta. Shanks reprendió a Luffy por eso, afirmando que eso significaba que nunca más podría nadar, lo que asustó al joven niño por haber comido impulsivamente una fruta del diablo, sin siquiera saber lo que era. Sin embargo, hoy en día sabemos que Shanks no sabía qué hacer, ya que esa fruta del diablo era extremadamente importante. Era la Hito Hito no Mi, modelo Nika, la fruta del dios Sol, y Shanks creía que Luffy no era el elegido para comer esa fruta, solo era un niño con un sueño. Algunos días después, Shanks y su tripulación se hicieron a la mar, dejando a Luffy atrás nuevamente porque no estaba listo para ser realmente un pirata y porque Shanks no sabía qué hacer con ese niño. Eventualmente, Higuma regresó y tomó a Luffy como rehén cuando el pequeño niño lo insultó. Mientras Higuma se preparaba para intentar quitarle la vida a Luffy, Shanks y su tripulación, que habían regresado de su aventura por los mares, aparecieron cerca y provocaron a Luffy sobre su afirmación de tener un golpe tan poderoso como una pistola. Higuma advirtió a Shanks que se mantuviera alejado, y cuando Shanks comenzó a acercarse a él, uno de los bandidos le apuntó con un arma en la cabeza, intentando impedir que Shanks se acercara. Sin embargo, Shanks simplemente le dijo al bandido que no apuntara un arma a alguien solo para asustarlo, ya que era algo ineficiente de decir. Poco después, Lucky Rooks disparó en la cabeza del bandido, sorprendiendo a todos los bandidos que estaban presenciando el conflicto. Cuando los otros bandidos alegaron que eso era sucio, Shanks señaló que él y su tripulación eran piratas antes de decirle a Higuma que nunca perdonará a alguien por dañar a su amigo, sin importar cuáles sean sus motivos. Después de que Ben Beckman derrotó al resto de los bandidos, Higuma intentó alegar que Luffy fue quien comenzó esto, pero Shanks afirmó que no importaba, y con miedo, Higuma usa una bomba de humo y escapa. En ese momento, Shanks ya había notado que necesitaba que Luffy heredara el propósito del rey de los piratas, y que necesitaba proteger la fruta de su capitán. Por ese motivo, salvar a Luffy era más importante que su propia vida. Higuma nunca podría haber escapado de Shanks ese día, y aún así escapó y se llevó a Luffy, algo que no habría sucedido si alguno de los miembros de la tripulación de Shanks hubiera querido detenerlo. Llegaron en el momento justo para salvar a Luffy, y aún así dejaron que ese villano escapara con él. De la misma manera que encontraron a Luffy cuando llegaron a la ciudad, Shanks se dirigió al mar y alcanzó a Luffy, quien había sido arrojado al océano por Higuma después de que éste continuara provocando al líder de los bandidos. ¿Y cómo podría Shanks hacer eso si no fuera usando Haki de la observación? No es coincidencia que supiera exactamente a dónde ir, y lo sabía porque ya dominaba el Haki. Entonces, algo completamente inesperado sucede. Un rey del mar aparece detrás de Higuma, quien estaba observando a Luffy ahogarse. El rey del mar rápidamente devora a Higuma junto con el barco en el que estaba, y acto seguido comienza a observar a Luffy como su próximo objetivo. Shanks entonces salta al agua y nada a una velocidad increíble hacia Luffy para salvarlo de la criatura, perdiendo su brazo mientras protegía a Luffy de ser devorado por el rey del mar, a quien asustó utilizando su poderoso Haki. Sin embargo, mientras Shanks consolaba al niño, Luffy comenzó a llorar porque Shanks había perdido su brazo izquierdo al defenderlo, y Shanks afirmó que solo era un brazo y que Luffy era más importante. Esto demostró que a Shanks realmente no le importaba haber perdido su brazo, ya que salvar a Luffy era algo que tenía que hacer. Ese día mostró a Luffy que estaba depositando sus esperanzas en el joven niño que podría convertirse en un gran pirata capaz de cambiar el mundo. Pero podemos verlo de otra manera. Shanks en realidad estaría sacrificando su brazo para garantizar que Luffy se convirtiera en un pirata. Después de todo, el destino obvio de Luffy era ser marinero, o podría simplemente seguir una vida normal. Shanks sabía que esa fruta tenía un gran propósito, así como sabía que durante muchos años nadie había sido capaz de despertarla, por lo que necesitaba que Luffy siguiera su destino como pirata. Sacrificar su brazo para que Luffy realizara su sueño de ser pirata haría que Luffy se sintiera en deuda con él y nunca abandonara su voluntad de reencontrarse con él. El sombrero de paja también mostró cómo Shanks dijo que algún día Luffy lo volvería a encontrar en el mar cuando fuera un pirata. En ese momento, Shanks sacrificó su brazo para que Luffy se convirtiera en el pirata del sombrero de paja. Pero, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que Shanks perdió el brazo sin motivo? ¡Comenta! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!